Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Nos encontramos de nuevo hoy día lunes 1 de junio para conversar de nuevo sobre personas mayores. Les queremos contar que el día de hoy nos encontramos con dos geriatras, el doctor Gabriel Martínez y el doctor Gerardo Fache. Ellos, además de ser geriatras, y el doctor Martínez trabaja en el Servicio de Salud Antofagasta y ve toda casi la macrorregión, porque no hay geriatras en la parte norte de nuestro país. Y está el doctor Gerardo Fache, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría. Así que hoy día vamos a hablar un tema súper importante, que es el delirium en tiempos de COVID. Ya les agradecemos a toda la gente que se conecta todos los lunes y miércoles, que participa con nosotros, a la gente que está desde sus casas, que son cuidadoras informales, que cuidan a su, ya sea familiares o a otra persona, y también a todos los estamentos de la salud que se conectan desde los LEAM o desde otros establecimientos. Así que ahora les vamos a dar la palabra al doctor Martínez y al doctor Fache para que se presenten y comencemos la presentación. Doctor. Hola, buenas tardes, soy Gabriel Martínez. Bueno, me presento, soy geriatra, trabajo acá en el Servicio de Salud Antofagasta y en el Hospital Regional de Antofagasta. Y en este minuto estoy también a cargo de telesalud en el Servicio de Salud Antofagasta. Pero antes de presentarle el tema de hoy día, quisiera también invitar al doctor Gerardo Fache, porque probablemente también quiere darle algunas palabras a usted. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. En tiempos bien complejos se hace también muy desafiante la oportunidad que tenemos hoy día de tratar de generar este espacio, de transmitirles algunos elementos que van a ser de enorme utilidad, como es lo que el doctor Martínez le va a mostrar en unos momentos más. Soy Gerardo Fache, soy geriatra, yo estoy acá en Santiago, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en Clínica Las Condes, y soy el actual presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Y junto con el doctor Gabriel Martínez estamos pero muy contentos y muy dispuestos también a colaborarles en todo lo que venga, para que podamos juntos superar esta pandemia de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor Fache. Bueno, contarle que este es un tema que, si bien muchos han escuchado la palabra, se desconoce mucho acerca de qué es realmente el delirium, cómo se presenta, cuál es su implicancia en el futuro de un paciente que lo presenta y cómo realmente uno debería prevenirlo y tratar. Entonces, la idea hoy en día es principalmente dar ciertas respuestas a las interrogantes que ustedes pudieran tener, como por ejemplo, ¿qué es la importancia real? ¿Es distinto un delirium respecto si se presenta en una residencia o si se presenta en un paciente que ya está hospitalizado o en la comunidad? ¿Cómo yo puedo detectar a una persona que tiene un delirium? ¿Cómo lo prevengo? ¿Cómo lo trato cuando ya se presentó? Y finalmente, en tiempos de COVID, ¿hay alguna diferencia? Bueno, voy a tratar de aclararle cada una de estas preguntas, y si tienen alguna otra pregunta, bueno, lo pueden hacer en el chat, y al final de la presentación trataremos de contestarle la mayor cantidad de preguntas y tratar también de que sea lo más didáctico posible. ¿Qué es el delirium? A ver, el delirium per se es una alteración aguda de la cognición y de la atención. Y esto es muy importante porque el ser agudo nos hace inmediatamente diferenciarlo de las patologías crónicas. ¿Qué patología crónica se puede confundir muy fácilmente con un delirium? La demencia. Nosotros sabemos que alrededor del 70% de las personas que están institucionalizadas en Chile tienen un grado de deterioro cognitivo. Por lo tanto, hacer la distinción entre esto es un paciente que está presentando un delirium o es una persona que tiene una demencia es fundamental para poder determinar qué voy a hacer con esa persona. Por lo tanto, saber que esto es agudo marca una diferencia muy importante en el diagnóstico. Yo sé inmediatamente, esto es agudo, esto no es una demencia, por lo tanto tengo que sospechar eventualmente un delirium. La mayor parte de las veces es no diagnosticado. Nosotros sabemos que incluso en los hospitales no es diagnosticado el delirium. El personal sanitario, partiendo del médico, no lo diagnostica. Más del 50% de las veces no se hace el diagnóstico. Y es una patología o una condición que se presenta muy frecuentemente en personas mayores. Ya lo vamos a ver los números más adelante. Es un determinante de peor pronóstico. O sea, las personas mayores que presentan delirium les va a ir peor en la vida. ¿Se puede prevenir? Sí.
y también hay una posible manifestación COVID. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos, sobre todo en este minuto, en el minuto de la pandemia, saber que un paciente con delirium pudiera ser un COVID. ¿Qué es lo que es el delirium? El delirium principalmente es un cuadro de comienzo agudo y curso fluctuante. Le vuelvo a repetir, esto es agudo, por lo tanto podemos diferenciarlo inmediatamente de una demencia. Y curso fluctuante, ¿qué significa eso? Significa que una persona puede estar en un momento del día muy bien, desde el punto de vista cognitivo, y a las pocas horas el paciente puede tener un deterioro de la cognición. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener antecedente de un familiar. Oiga, ¿sabe qué? Vine a ver a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, y lo encontré un poco más perdido de lo habitual. Y uno lo va a evaluar, le hace algunas preguntas para evaluar la orientación y el paciente en ese minuto está bien. Entonces eso nos tiene que orientar a que puede existir una fluctuación de carácter agudo. El familiar me está diciendo, está raro mi papá, está distinto, no está igual que siempre. Yo lo evalúo, lo encuentro igual que siempre. Por lo tanto, es algo agudo, fluctuante, donde eventualmente puede tener un nivel de conciencia alterado, o sea, puede estar un poco más somnoliento, soporoso en algunas ocasiones, donde el paciente principalmente tiene una alteración de la atención, que es cuando yo evalúo a un paciente, donde el paciente, por ejemplo, le pido que me converse algo, y el paciente se va por las ramas. O sea, el paciente está inatento, o el paciente empieza a dar un discurso o conversar de algún tema, y el paciente pierde el foco de la conversación, o eventualmente yo le hago una prueba más técnica, como por ejemplo una prueba atencional, que es un número, le doy un span de dígitos, o sea, 3 números, 5, 9, 2. Dígamelos al revés, por favor. O dígame los días de la semana al revés, los meses del año al revés. Y si el paciente o la persona no puede invertir la serie, probablemente tiene un compromiso de la atención, asociado que puede ser que esté un poco más somnoliento, asociado también a que esto es un cuadro agudo y que eventualmente es fluctuante, entonces yo eventualmente puedo estar haciendo el diagnóstico de que la persona está con un delirio. Y asociado a lo anterior, puede o no tener problemas de memoria, puede o no tener pensamientos desorganizados, puede o no estar desorientado temporal o espacialmente, puede o no tener alucinaciones o ideas delirantes, que significa delirio. Las ideas delirantes es el delirio. Por lo tanto, una persona con delirium puede que no tenga ideas delirantes, puede que no tenga delirio. El delirium es el gran globo de esto. Y el paciente o la persona puede tener alteración del ritmo de sueño-vigilia o no. Lo fundamental aquí es que es un cuadro agudo, fluctuante, puede tener un nivel de conciencia alterado, puede estar un poco más somnoliento o hiperatento. La persona también puede estar muy hiperatenta, se agita muy rápido cuando escucha algún ruido, o pierde la concentración porque escuchó una persona que estaba conversando un poco más allá. Eso también nos está orientando que el paciente puede estar hiperatento en ese minuto. Y el paciente, si yo le hago una inversión de series, días de la semana, meses del año, o un span de dígitos, no lo puede hacer. Y ahí yo estoy configurando el diagnóstico de delirio. Y ahora vamos a los números. Ya sabemos qué es lo que es el delirium. Si nosotros tomamos a todas las personas que están viviendo en sus casas hoy en día, en la región que sea, de 100 personas que están viviendo en su casa, probablemente hoy día yo le saco una foto, hay 2 personas que están cursando con un delirio, 2 personas mayores con delirio. Pero si nos enfocamos específicamente en los muy mayores, en los mayores de 85 años, 14 personas de 100 que viven en la comunidad están cursando con un delirio. O sea, es algo prevalente en la población que vive en sus casas, que está viviendo en la comunidad. Ahora, si yo voy al otro extremo, en las personas que están hospitalizadas, en el mundo, alrededor de 2 de cada 10 personas mayores que están hospitalizadas están presentando un delirio. En Chile en general, bueno, en un estudio en Valparaíso, en Viña del Mar, fue alrededor de un 16-17%, si mal no recuerdo, o sea, casi 2 de cada 10. En la Universidad Católica fueron casi 4 de cada 10, y en la Posta Central fueron 5 de cada 10. O sea, es algo muy frecuente en las personas que están hospitalizadas, incluso en Chile, y más que en el resto del mundo. Hospitalizados en UCI, personas mayores que están hospitalizadas en UCI, 8 de cada 10 están presentando delirium. Y en cuidados de fin de vida,
Cuando ya está terminando la vida de la persona, 9 de cada 10 pueden presentar un delirium. Por lo tanto, sabemos que es algo frecuente, tanto en la comunidad como en personas que eventualmente también están hospitalizadas. Y ahora vamos a los ELIAM, con la residencia de larga estadía. Sabemos que si la persona fue derivada desde un hospital a la residencia, estos son números internacionales, si a ustedes les llega un ingreso derivado desde un hospital, de 7 pacientes que son derivados de un hospital, 1 ya llega con delirium. Ingresando a la residencia se le puede hacer el diagnóstico, 1 de cada 7. Y en general, las personas que están institucionalizadas en un ELIAM, 2 de cada 10 presentan delirium durante el año. Por lo tanto, es una patología frecuente, tanto en la comunidad, en pacientes hospitalizados y en residencia a larga estadía. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico, vamos a las personas hospitalizadas. Se recuerdan que en Chile, alrededor de 4 de cada 10 personas mayores de 65 años hospitalizadas presentan un delirium. ¿Cuál es la probabilidad? ¿En qué le va a ir mal? Bueno, esas personas se mueren más. ¿Cuántas veces más? 4 veces más que la persona que no ingresó con delirium. A los 3 meses, 5 veces más. Al año, todavía persiste. La persona se fue de alta. Hace 11 meses que se fue de alta. Pero esa persona, si uno evalúa al año, tiene 3 veces más riesgo de morirse. De demenciarse o de presentar un deterioro cognitivo. Una persona que no tenía deterioro cognitivo, que presente secundariamente, después de haber tenido un deterioro cognitivo leve, o una persona que tenía un deterioro cognitivo leve, que se profundice su deterioro a una demencia, o una persona que tiene una demencia leve, que se profundice su demencia a una demencia moderada o severa, 3 veces más riesgo. Y esto es muy importante, porque son las personas que a ustedes le están llegando a la residencia. El riesgo de que la persona que estando hospitalizada y presentó el delirium de institucionalizarse es de 6 veces más. O sea, un pool importante de personas que ustedes están recibiendo en la residencia, posiblemente y probablemente son personas que estuvieron hospitalizadas y que desarrollaron un delirium durante la hospitalización. Entonces, sabemos que es algo frecuente en la comunidad, hospitalizado y en residencia, y en las personas que lo presentaron en forma hospitalizada, más encima les va a ir peor, se van a morir, tienen mayor riesgo de morirse, tienen mayor riesgo de presentar deterioro cognitivo o demencia asociado al delirium posteriormente, y eventualmente van a ser un pool importante de personas que van a terminar institucionalizadas y van a terminar en su residencia. ¿Y qué pasa en las personas que están ya institucionalizadas, que están en una residencia y que presentan un delirium? Bueno, si esa persona que está en una residencia presenta un delirium y más encima está dentro de los 7 de cada 10 que tienen una demencia, la probabilidad, el riesgo de que tenga una mayor dependencia, una pérdida de la funcionalidad, o sea, dejar de caminar, así, tan grave como dejar de caminar, es de 16 veces más. Que se mueran al año, 2 veces más. Y esa persona que eventualmente la familia la institucionalizó en forma momentánea, temporal, pensando que iban a solucionar algunos problemas en la casa, iban a adecuar su vivienda para que pudiera esa persona salir de esa residencia y volver a su domicilio, si presenta un delirium, tiene 5 veces más probabilidades de que definitivamente se quede en la residencia. Por lo tanto, sabemos que es algo frecuente, les va peor en la vida, tanto a los hospitalizados como a las personas que presentan el delirium cuando están institucionalizadas. ¿Y qué pasa? Y esto es un dato muy crudo. ¿Qué pasa en la persona? ¿Se recuerdan que les di un dato de que de 7 personas que se ingresan desde un hospital, había una que ingresaba ya con el delirium? De las personas que ingresan con el delirium desde el hospital a la residencia, a los 6 meses, el 25% está fallecida. Y a los 12 meses, el 40% está fallecida. Por lo tanto, poder detectarlo y poder hacer una intervención es fundamental, pero para eso tenemos que saber cómo detectarlo, y para eso tenemos que saber cómo prevenirlo, y para eso también tenemos que saber cómo tratarlo. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? A ver, para hacer el diagnóstico de delirium existen múltiples escalas.
¿ya? O múltiples criterios, ¿ya? Más de 30 probablemente. ¿Cuál es el que más ocupamos nosotros? Es el CAM. El CAM es Confusion Assessment Method, el método de evaluación de la confusión. Y están basados principalmente en los criterios que ocupan los psiquiatras, que es el DSM, que es un libro donde aparecen todos los diagnósticos psiquiátricos, ¿ya? Y este CAM es un instrumento, una escala, que está basado en los criterios DSM-4, DSM-5, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el CAM? Como les decía, el método de evaluación de la confusión. Y en general evalúa 4 cosas. Lo que conversamos hace algunos minutos. El cuadro tiene que ser de un inicio agudo, curso fluctuante, o sea, un punto ahí. Tiene que estar la persona inatenta, o sea, le hago una inversión de series, de dígitos, de meses del año, de días de la semana, y el paciente no lo logra hacer. Puede o no tener pensamiento desorganizado, puede o no tener alteración del nivel de la conciencia, y si tiene inicio agudo fluctuante, tiene inatención y tiene alguno de pensamiento desorganizado o alteración de nivel de conciencia, yo configuro el diagnóstico de delirium. ¿Cómo se hace normalmente el punto de vista clínico? Uno, el punto de vista clínico, ustedes que conocen habitualmente y están en contacto permanente con las personas mayores, saben cómo es la persona, saben cómo es el día a día de esa persona. Por lo tanto, ustedes son las personas que van a ser las expertas para poder determinar, aquí está pasando algo, aquí está raro, está un poquito más somnoliento de lo habitual. Le pregunto alguna cosa y está un poco más desorientado, o no me toma atención. Le digo, dígame los días de la semana, no me los dice bien. Entonces, con toda esa información, porque ustedes lo están viendo todos los días, ustedes ya pueden hacer el diagnóstico de delirium. El diagnóstico no se necesita ser médico para hacerlo. El diagnóstico de delirium es casi obligatorio que todas las personas que tienen contacto con una persona mayor, sobre todo en una residencia, tienen que saber cómo se presenta y cómo hacer el diagnóstico. Por lo tanto, es una obligación en que cualquier persona, y vuelvo a repetir, cualquier persona que esté en contacto en una residencia con un adulto mayor, sea profesional médico o no, tiene que estar capacitado para poder hacer el diagnóstico. Saber si es algo agudo o no, saber si es fluctuante, saber si está inatento, o si lo encuentran más somnoliento o no, o si lo encuentran hiperalerta, que el paciente, como le decía, que escucha un ruido e inmediatamente está como, entre comillas, saltón, ese paciente potencialmente puede estar cursando con un delirio. Y tienen que sonar todas las alarmas, porque les recuerdo, la persona que está cursando con un delirium es una persona de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se mueren más, se discapacitan más, se demencian más. Y es la persona que eventualmente es el que va a ser más costoso para todos, más costoso para la familia, más costoso tanto de tiempo como de sobrecarga de trabajo individual para el personal de salud. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de prevenir que se presente el delirio. Y esta realmente es la imagen típica de una persona con delirium, porque claro, uno puede ver esta imagen y claramente uno dice, aquí está pasando algo raro, ¿ya? Esta es la típica imagen de una persona que casi está presentando un delirium hiperactivo. ¿Qué significa el delirium hiperactivo? Es el delirium que nosotros tenemos internalizado que existe, que es el paciente que está agitado, está agresivo, que se está tratando de tirar abajo de la cama. Es el paciente que eventualmente uno puede decir, este es un paciente hiperactivo. Pero también hay pacientes que eventualmente no están así, o pueden estar fluctuando también de hiperactividad, se están tratando de tirar abajo de la cama y al poco rato lo ven somnoliento o durmiendo en la cama, y a la hora siguiente el paciente nuevamente está tratando de tirarse abajo de la cama. Es el paciente con un delirium mixto. Y está la persona que tiene un delirium hipoactivo. ¿Qué significa eso? Que es el paciente que está tranquilo, ¿ya? Que ustedes lo ven, es el paciente ideal porque no está molestando, en el sentido que no está pidiendo cosas, no está gritando, no está siendo agresivo, pero es la persona que uno lo ve, no, no es lo normal para ella o para él. Esa condición no es lo normal. Y uno lo evalúa, le hace ciertas preguntas y se da cuenta inmediatamente que la persona está con alteración de conciencia, está inatenta y más encima está fluctuando. Y nosotros sabemos a nivel internacional que en general se dividen
los hiperactivos alrededor de un 25% de las personas que tienen delirium, el hipoactivo un 25%, el mixto, que mezcla entre el hiperactivo y el hipoactivo, un 35%. Hay un porcentaje que eventualmente no cumple ninguna de las tres categorías, pero en Chile, ¿qué sabemos nosotros en Chile? En un estudio de la Universidad Católica se encontró ¿qué cosa? Que predominaba el hipoactivo, que es el paciente que a todos se nos puede pasar, porque el paciente está tranquilo, pero si uno no le pregunta, no lo evalúa, no le hace una prueba de inversión de serie, de dígito, de día a semana, de día en los meses del año, uno no se da cuenta que está cursando con el delirio. Y ese es el paciente que se va a morir, se va a discapacitar y se va a demenciar. ¿Y qué pasa con los institucionalizados? No sabemos qué pasa con ellos. No tenemos información respecto a los tipos de delirium que se presentan en las personas institucionalizadas. Solamente estamos extrapolando los datos respecto de lo que se sabe de las personas que están hospitalizadas. Y para presentar delirium, nosotros sabemos que existen numerosos factores de riesgo y desencadenantes. Y en esto hay que poner mucha atención, porque dependiendo de los factores de riesgo y desencadenantes es el manejo que uno deberá establecer en las personas, tanto de forma preventiva como de terapia. Y normalmente y típicamente es multifactorial, no es que solamente una persona tenga un factor. ¿Por qué? Porque ya la edad per se es un factor de riesgo. Ser hombre es un factor de riesgo. Y tiene que ver también con una relación entre las personas, entre el huésped. O sea, la persona que si es más frágil, la fragilidad dentro de la geriatría, esa persona va a tener más riesgo de desarrollar un delirio. Pero aparte, si esa persona que es frágil se le da un medicamento que es inapropiado, yo le estoy desencadenando potencialmente un delirio. O sea, como dice ahí, vulnerables, paciente frágil. Solamente basta un insulto, el uso del fármaco. Solamente basta un insulto, la restricción de la visita. Solamente basta un insulto. Por X motivo se le puso una sonda Foley. Solamente basta un insulto. Por X motivo tuve que contenerlo porque pensé que se podía caer de la cama. Ese insulto puede provocar el desarrollo del delirio. Y los no vulnerables, las personas que no son frágiles, lo habitual es que requieran varios gatillantes. Ahora, la habitualidad de ustedes es que la gran mayoría de las personas que ustedes están teniendo en la residencia es que ya son muy vulnerables y tienen muchos factores de riesgo para desarrollar delirium. Por lo tanto, cualquier insulto, como dice ahí, están caminando por la cornisa. ¿Ya? Cualquier cosa los puede empujar y van a caer al vacío. ¿Y cuál es el enfrentamiento? El enfrentamiento principal es el control de la mayoría de los factores de riesgo, tanto desencadenantes como los predisponentes. Y aquí esto es un listado muy sucinto de los cuales son los factores predisponentes. Como les decía, la edad, sexo masculino, eso no lo vamos a poder cambiar. El deterioro cognitivo, la persona que tiene una demencia tiene mucho mayor riesgo de desarrollar un delirio. La persona que ya desarrolló un delirium previamente tiene mayor riesgo de desarrollar un nuevo delirium. Estado funcional, la persona con mayor discapacidad tiene mayor riesgo de desarrollar delirium. O sea, si ustedes van viendo, todos estos son factores que potencialmente son comunes a muchos pacientes que ustedes tienen en la residencia. ¿Ya? Por ejemplo, deterioro sensorial, alteración de la audición, alteración visual, o que eventualmente estén comiendo mal, o se hidraten de mala manera. Estén ocupando medicamentos, ustedes ven todos los días a los pacientes, muchos están ocupando varios medicamentos, muchos tienen polifarmacia, no alcohol, porque alcohol no van a tener acceso en la residencia, pero el alcohol sí es un factor de riesgo en las personas mayores, hay que tratar de evitarlo sí o sí. Eso le puedo llevar un traguito de alcohol a mi papá, que siempre le gustaba brindar conmigo los fines de semana, este fin de semana que yo voy a ir a visitarlo, tratar de evitarlo. Comorbilidades, todos sabemos que las personas mayores pueden tener mayor riesgo porque tienen enfermedades asociadas al envejecimiento como patología renal, hepática, mayor riesgo de patología vascular, cerebral, cardíaca, alteraciones metabólicas que le puedan tener el sodio alto o sodio bajo por estar o no usando diuréticos o estar ocupando antidepresivos que pueden estar alterando el sodio en la sangre, trauma, fractura, enfermedad terminal, VIH. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos muchos factores predisponentes. Y existen factores precipitantes. Este paciente que ustedes ven que tenía múltiples comorbilidades, era adulto mayor, tenía 85 años, hombre, con patología cardiovascular, que ocupaba diuréticos, más encima estaba con un antidepresivo,
y yo le estoy dejando ahora un medicamento porque me dijeron que está durmiendo mal, le dejo una amitriptilina, que es un medicamento que es inapropiado para adulto mayor, y ese puede ser solamente el empujón a la persona que está caminando en el borde de la cornisa para que caiga en el vacío y desarrolle un delirio. Por lo tanto, los medicamentos, hay que tener muy claro que existen medicamentos que aumentan el riesgo de delirio, medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos, hay que tratar de evitarlos. Si quieren a ustedes, le podemos enviar, al final de la presentación, les podemos dar un link donde hay listado de medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos con ciertos riesgos, riesgo 1, 2, 3, tratar de evitar los riesgos 2 y 3, porque tienen alto efecto anticolinérgico y pueden ser promotores de desarrollo de delirio en personas mayores. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente vascular reciente, o en infecciones intercurrentes, infección urinaria, pulmonares, ahora COVID, hipoxia, fiebre, anemia, deshidratación, que se haya estado alimentando mal estos días, alteraciones metabólicas, le pusieron una sonda Foley y un catéter urinario permanente, o que esté con dolor, o que efectivamente el paciente esté estresado. ¿Por qué? Porque ya no ha visto a su familia los últimos 2 meses. Entonces pueden ser factores precipitantes en una persona que tiene factores de riesgo importantes, de privación de sueño. Entonces, ¿qué hacer para prevenir? ¿Qué hacer para prevenir? En general en el mundo existe un protocolo que se llama protocolo HELP, que es principalmente usado, nace en Estados Unidos, el año 99 aproximadamente, y se vende, es un paquete que se vende, cuesta $5.000, pero ahora, si ustedes, este link también, esta presentación va a quedar disponible para ustedes, pero si ustedes entran a este link, se liberaron los instrumentos y eventualmente el protocolo que se utiliza para prevención de delirium, o sea, están en forma gratuita, hay una parte donde están en forma gratuita y en castellano, así que no hay ningún problema. Y en general es un manejo, lo que yo les decía, multiprofesional y de las múltiples esferas que puede tener la persona. Por ejemplo, uno tiene que evaluar diariamente a la persona, ¿ya? Para poder detectar si no tiene o no tiene delirium. Hay que movilizarlo, hay que protocolo del sueño, que las personas duerman y duerman bien, no dejar que duerman durante el día, que duerman en la noche, si requieren eventualmente en la noche, esto es protocolo, por ejemplo, los franceses para no pagar los $5.000 dijeron protocolo del sueño, antes de acostarse le damos una taza de leche tibia, y con eso mejorar el protocolo del sueño, terapia ocupacional que es fundamental, protocolo sensorial, o sea, el audífono, los lentes, lupa eventualmente para poder leer, o sea, las personas tienen que tener contacto con el resto de las personas, o sea, no somos personas que viven en solitario, por lo tanto hay que permitir que nosotros sigamos viviendo en comunidad y en relación con el resto. Protocolo de represión oral, o sea, darle alimento, mantenerlos hidratados, el cuidado interdisciplinario, porque esto no es solamente del médico, esto es fundamental, todo el personal. El médico es, aquí yo siempre digo, el médico es la ensalada del plato principal. El plato principal que son ustedes. Ustedes son principalmente la piedra fundamental para el manejo multidisciplinario de las personas mayores. Capacitar siempre y ligar a servicios, por ejemplo, APS. ¿Ya? Por ejemplo, tener contacto con el equipo EADI, que es el equipo de manejo de pacientes que tienen dependencia total, y eventualmente tener contacto si tiene alguna complicación para que se trate de solucionar lo más rápidamente posible, si se pueden solicitar exámenes a través de APS, tratar de hacerlo, o sea, hay que aprovechar los sistemas y crear las redes necesarias para que la persona esté lo mejor posible. Y esto es lo que se basa el protocolo HELP. Y el protocolo HELP establece ciertos ejercicios, ciertos programas de estimulación, hay que darles hidratación de cierta forma, o sea, es algo que más bien tiene el sentido común. O sea, si nosotros seguimos el sentido común, ya estamos previniendo el delirio. Y esto es una copia, una mala copia de lo que es el protocolo HELP. Si ustedes van al protocolo HELP, en la página que yo les estoy indicando, esto es lo que aparece, donde dice, por ejemplo, equipos, bolas de tensión para apretar, tensión, alivio, fortalecimiento, banda de ejercicio de movimiento, y eso está todo protocolizado. O sea, probablemente hay muchas cosas que ustedes ya hacen que no sabían que estaba dentro de un protocolo conocido como HELP, pero son cosas que se hacen rutinariamente en el resto del mundo. Como por ejemplo también cómo conversar con una persona que pueda tener agitación, o sea,
respetar, como dice ahí, y esto es una tarjeta que se le entrega a todas las personas que tratan a personas mayores con agitación. Respeta el espacio personal, evitar decir no, ¿ya? Usar lenguaje positivo, establecer el contacto verbal, calmar, tranquilizar, consolar. Ser conciso, frases cortas, ¿ya? No frases largas. Identificar qué es lo que quiere realmente el paciente, por qué está así, conversar, ¿ya? E informar tanto al paciente, la familia y al personal de lo que pueda estar pasando. Son cosas básicas que probablemente todos lo hacemos, pero no lo hacemos dentro del contexto de un protocolo. ¿Y qué hacer? Ya vimos que eventualmente el paciente, o sea, es una patología frecuente que más encima tiene factores, o sea, tiene eventos adversos mayores, importantes, que eventualmente tiene factores predisponentes como también factores precipitantes, factores de riesgo, y se puede prevenir. ¿Cómo? Con un manejo multifactorial, ¿ya? Pero ¿qué hacer? ¿Qué hago yo si el paciente eventualmente tuvo o ya presentó el delirio? Lo detecté, el paciente está con un delirio. Lo que yo tengo que hacer, nuevamente, evaluar cuáles son los posibles factores que puedan estar desencadenando este delirio. Y aquí yo nuevamente les nombro cuáles son los factores predisponentes, ya lo vimos, cuáles son los factores precipitantes. Les recuerdo, solamente el estrés, la contención física, el catéter urinario, o el medicamento que se le dio, o potencialmente una infección, o eventualmente el paciente está presentando un infarto, o está presentando un accidente vascular. O sea, son múltiples factores que eventualmente uno debería evaluar para determinar, este paciente está con un delirio. ¿Cuál es el factor o los factores que están desencadenando que este paciente esté presentando delirio? Y entonces, ¿qué debería yo hacer para tratar a este paciente que ya está con delirio? Nuevamente, el protocolo de prevención se aplica también para la persona que ya está con delirio, porque hay que tratar de evaluarlo, movilizarlo, tratar de que duerma bien, terapia ocupacional, protocolo sensorial, hidratarlo bien, que coma bien, cuidado geriátrico interdisciplinario, capacitación, ligar con APS. Este paciente está extraño, está raro, está con un delirio, presentó un pequeño pic febril, llamo al programa de ADI, por favor, ¿sabe que necesito que eventualmente venga a ver a este paciente? Me contacto con el equipo salud que está a cargo de cada residencia, me contacto con el médico contratado en la residencia para que evalúe el paciente. ¿Por qué? Porque los medicamentos aquí no son la respuesta para la persona que tiene un delirio. En general, en el mundo, los medicamentos casi están a la cola del manejo del paciente con delirio. Está más que demostrado que el beneficio potencial o real de los fármacos en paciente con delirio es bastante menor o marginal. Solamente habría que reservar los medicamentos potencialmente en una agitación severa o cuando la persona, debido a la agitación, agresividad, puede ser un riesgo para terceros o para sí mismo, o que eventualmente producto de la agitación o de la agresividad no se esté tomando los medicamentos antihipertensivos y está presentando al paciente una crisis o una emergencia hipertensiva, ¿ya? O que eventualmente los síntomas psicóticos puedan ser tan estresantes porque está con tanta alucinación producto del delirium, que sea una experiencia muy traumática y que eventualmente pueda dejar un trastorno postraumático, por estrés postraumático en la persona que lo está presentando. ¿Y por qué tan importante ahora? Como les dije, es algo muy frecuente en todo ámbito de vida de las personas mayores, las personas que viven en la comunidad, que están hospitalizadas, que están institucionalizadas y que eventualmente va a llegar a muerte, hospitalización, sobrecostos, mayor deterioro cognitivo, y esto es muy importante, sobre todo hoy en día. El delirium puede ser la primera o única manifestación de COVID-19. ¿Por qué tan importante ahora? Porque en residencias en Europa, el 50%, fallecieron alrededor de 100.000 personas en Europa, hasta ahora. 100.000 personas en Europa. 50.000 eran residentes de residencia. O sea, las personas que ustedes están viendo hoy en día, el 50%. Hasta puede ser del 10% hasta un 25%, pero hasta un 25% de los residentes fallecieron en ciertos lugares. ¿Ya? O sea, 1 de cada 4 residentes de una residencia de larga estadía falleció por COVID. Y en Chile, y esto es una información que solamente salió en la tercera hace aproximadamente 5 días atrás, hasta el momento, en Santiago, de todos los fallecidos, que son alrededor del 80% de los fallecidos están en Santiago,
el 22% en las personas que provenían de una residencia. ¿Ya? Por lo tanto, es algo que nos vamos a empezar a acercar a Europa mientras más COVID empiecen a presentar las personas que están institucionalizadas, mayor va a ser este porcentaje. Y sabemos que hay síntomas típicos de COVID, o sea, la tos, la dificultad respiratoria, la fiebre, las mialgias, la cefalea, la ageusia, o sea, trastornos del gusto, trastornos del olfato. Pero, ¿qué sabemos? Existen síntomas atípicos, y esto es el único estudio que ha salido hasta el momento en residentes específicamente, que de cada 10 residentes que salieron positivos para COVID con PCR, 3 tenían síntomas atípicos, ¿ya? Y ese síntoma atípico era confusión o alteración de conducta. Por lo tanto, gran parte de esas personas que tenían confusión o alteración de conducta tenían un delirium hecho y derecho, ¿ya? Por lo tanto, les recuerdo, síntomas atípicos, 3 de cada 10 residentes en Inglaterra. En China, 1 de cada 3 de personas que llegaron a hospitalizarse presentaron cambios en su estado mental. En Estados Unidos, 2 de cada 3 hospitalizados